A todos, gracias por estar aquí acompañándonos en este gran evento y tratando de platicar un poco sobre el tema. Justo platicaba yo con Beto la parte de hacerlo pues de una manera muy cercana a ustedes, y comenzaré yo mencionando, bueno, pues creo que todos sabemos cuál fue el resultado, aunque todavía no están las cifras del todo claras. ¿Cuál fue el resultado de Producto Interno Bruto en 2019 para México? Y muy probablemente pues esté sobre niveles del menos 0.10%, 0.10%, o incluso algunos un poco más pesimistas podrían estar apuntando en el 0.30% que se generó en el año 2019 para México, y que al final pues rompe una inercia muy importante que se tenía desde hace muchos años con la economía estadounidense, donde si crecía Estados Unidos, México generalmente pues iba a tener un impacto positivo también, salvo en el año 2019. Estados Unidos pues sí pudo crecer sobre niveles del 2.1%, y estamos hablando de una economía desarrollada, un gran elefante, y bueno, pues en el caso de México no siguió esa pues correspondencia en cuanto a crecimientos. ¿Por qué quise comenzar con estos elementos? Porque pues para muchos podríamos pensar en que todos los resultados fueron desde el punto de vista económico y financiero negativos, y eso es falso. Existieron algunas historias de éxito en el mercado mexicano y en el mercado global de manera importante, y que eso es lo que quiero platicar con ustedes. En el caso de las inversiones, y creo que ya lo hicieron hace algunos momentos, pues tenemos dos tipos de mercados: el mercado de bonos y el mercado de renta variable, o el mercado de deuda y el mercado de renta variable, o el mercado de capitales. Y en el caso del mercado de deuda, pues vimos como algunos bonos, tanto en México como en el extranjero, pues tuvieron desempeños importantes. Para hablar en el caso específicamente de México, fue uno de los mercados donde más se canalizó el financiamiento bursátil en el año 2018, y 2019 lo fue más aún. Y donde obviamente pues ahí todos los participantes del mercado de deuda pues tienen mucha confianza en ese tipo de instrumentos por tres características básicas. Es un instrumento que cuenta con una calificación crediticia, es un instrumento que tiene en su propia carátula cuál es el valor nominal que va a pagar en su fecha de liquidación y a qué tasa, donde obviamente en el caso de las tasas, México tiene una de las mayores tasas a niveles internacionales que pagan, y muy probablemente si alguien piensa en el superpeso, pues una de las causas importantes por las cuales hoy estemos sobre niveles de 18.59 pesos por dólar, pues tiene que ver con esas altas tasas de interés que hemos vivido desde hace algún tiempo. Aunque el Banco de México y los bancos centrales internacionales estén tomando una tendencia de ir con una política más laxa en términos de tasas, pues sigue siendo un mercado ampliamente convincente por los rendimientos que pueden entregar al inversionista, pues el mercado de deuda. Sin embargo, el caso del mercado de capitales pues también tiene buenos desempeños. Si lo vemos en términos, estoy hablando específicamente en el año 2019, si lo vemos en términos del índice de precios y cotizaciones, esta muestra representativa de 35 emisoras que tiene el mercado, pues más o menos estaremos hablando entre un 3.5-4% de todo lo que pudo haber recuperado en su precio el IPC durante el año 2019, muy por debajo de algunos desempeños que tuvieron otros índices a nivel internacional, sobre todo los americanos, donde hablando específicamente del Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, pues en promedio ellos tres pagaron niveles del 24 al 26% durante todo el año. Y obviamente pues si comparamos el 3.5 contra el 24, pues sí está muy distante los porcentajes de rendimiento que se pueden tener en otras plazas. Al final sabemos que el IPC es la muestra de las mejores empresas que existen en México, pero también hay que analizar que esa muestra puede tener algunas emisoras cuyo desempeño no haya sido muy favorable y haya opacado un poco algunos crecimientos que tuvieron muchas emisoras. El caso de Volaris, por ejemplo, donde en el año 2019 llegó a tocar cerca del 97% de desempeño en el crecimiento del precio de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, y donde obviamente pues eso significaba una situación de amplio riesgo, ¿no? Pensar en una sola inversión hacia una sola emisora, pues establece toda la antítesis de la diversificación y de la posibilidad de tener un portafolio de inversión bien balanceado.
pero bueno, pues hay desempeños de 90% en algunas emisoras durante el año 2019 en México, y al final, pues sabemos que lo importante son cierto tipo de canastas. Y hablando de canastas, creo que el mejor ejemplo que tenemos desde el año 2003 a la fecha, en ese mercado global o en ese sistema internacional de cotizaciones, son los famosos TRACs, los títulos referenciados, los Exchange Traded Funds, estos fondos negociados en bolsa, donde yo podría decir, en ánimo de poder reflejar qué significa esto, pues seguramente mi papá le mencionó, más bien mi abuelo le mencionó a mi papá que si quería generar un patrimonio en el futuro, pues que invirtiera en acciones, aunque no le daba importancia un tanto cuanto a los riesgos que esto podría significar. Mi papá me decía a mí que invertiera en fondos mutuos o en fondos de inversión y que iba a ser una posibilidad en la cual yo podría generar un patrimonio en el futuro. Pero yo se los digo a mis hijos y se los diría a ustedes, creo que la inversión el día de hoy y mañana son estas canastas de valores ya establecidas por administradores a nivel internacional muy relevantes y que son los famosos ETFs. En el caso de los ETFs, pues los desempeños ahí podríamos tener de todo tipo, como ETFs existen. Solo para darles un dato, en el Sistema Internacional de Cotizaciones tenemos hoy en día, en números redondos, cerca de 2.200 activos. Y te diría que la mitad de ellos son ETFs y el otro 40% son acciones de renta variable, y hay una pequeña parte en bonos que se cotiza en los sistemas internacionales de cotización. En el mercado global creo que lo podemos identificar claramente si les preguntara lo siguiente. Piensen ustedes, por favor, en una empresa muy, muy grande que no sea mexicana. Repito, piensen en una empresa muy, muy grande que no sea mexicana. ¿Listo? Esa empresa que están pensando se compra y se vende en el Sistema Internacional de Cotizaciones en pesos mexicanos, sin salir de tu contrato de intermediación bursátil mexicano, y donde obviamente pues te da una exposición a prácticamente otros mercados. Volviendo al caso de los ETFs, pues la mitad de los 2.200 instrumentos son ETFs. ¿Y qué característica tienen o por qué ha ganado una relevancia tan importante en el mercado desde el año 2003 a la fecha? Y yo podré establecer 5 características muy relevantes de los ETFs. Primero, la transparencia. Es decir, podemos saber qué contiene cada ETF en su pancita en el momento en el que nosotros lo queramos. Sabemos cuál es la conformación de esa cartera de inversión o de esa canasta y los precios que se están dando minuto a minuto o momento a momento, y cómo se está negociando como si fuera una acción ese instrumento que se opera en las bolsas internacionales o locales. El segundo son los bajos costos. Porque si pensamos en uno de los ETFs más importantes que tiene nuestro país, que es el famoso NAFTRAC, que tiene una muestra de 35 emisoras en su panza, creo que al final del día es muy claro decir qué prefieren: pagar comisiones por cada una de las 35 emisoras que contempla el IPC, o pagar una sola comisión que tiene el NAFTRAC y que también trae incluido esas 35 emisoras que están depositadas en un fideicomiso y demás. Creo que la respuesta es evidente y deja en evidencia que los costos pues son mucho más bajos que poderlo hacer de una manera individual. La tercera característica es el profesionalismo que hay detrás de cada ETF. Sabemos pues de grandes administradores de fondos a nivel internacional. Destaco uno muy relevante que es BlackRock, como este administrador de recursos a nivel internacional, que más o menos opera cerca de 7.3 trillones de dólares en sus fondos o en sus ETFs a nivel internacional. Los fondos que se te ocurran, aquellas industrias que estén en la industria petrolera, aquellas industrias que estén en los bienes de consumo básico asiáticos, aquellas industrias que quieran comprar, en el caso de servicios de salud en países desarrollados. O sea, aquí la imaginación es el límite para la creación de los ETFs que se pueden dar a nivel internacional, y el profesionalismo que hay detrás en cuanto a las personas que los pueden llegar a crear, pues obviamente es algo en lo cual también tendremos que confiar. La cuarta tiene que ver con la movilidad, es decir, el ETF nos permite pues estar totalmente flexibles en cuanto a alguna situación pues a nivel internacional.
Si la bolsa de cualquier otro país estuviera cerrada por cualquier evento, esto no significa que el ETF no se pueda negociar en otras partes del mundo. Y eso pues nos da una flexibilidad de movimiento ante cualquier evento exógeno que pudiera provocar una caída en los precios de esos activos que contemplan en esa cartera de inversión. Yo creo que aquí es buen momento de diferenciar que podemos tener ETFs que tienen un grado de exposición hacia un país específico y hay otros ETFs que tienen una domicilización en un país en específico. Y tanto exposición como domicilización pues nos hablan prácticamente de estar prácticamente cubiertos o blindados ante cualquier situación que pueda pasar en el mundo. Dejaría una reflexión también en este tema. Nosotros como mexicanos que trabajamos en empresas mexicanas, que invertimos en instrumentos mexicanos y demás, pues el grado de exposición es altísimo a solo México. Y en el caso de un ETF nos permite justamente pues esa diversificación que podemos tener en los mercados internacionales. Y la última característica que destacaría de estas plataformas que están en el sistema internacional de cotizaciones o en el mercado global, pues tiene que ver con la posibilidad o la asequibilidad o la facilidad de poder comprar este instrumento. El NASDAQ debe de andar rondando los 30 pesos por título, entonces quiere decir que pues si yo tuviese un contrato en el cual aperturo con 1,000 pesos, que sabemos que existen ya algunas casas de bolsa que me permiten abrir un contrato a partir de esa cantidad o incluso menos, pues yo ya puedo tener el acceso hacia este tipo de instrumentos y en los cuales pues invertir como los grandes profesionales en los asset management a nivel internacional y obviamente pues confiar en que esa diversificación va a tener grandes frutos a la hora de poder establecer cuáles fueron los resultados finales de rendimiento. Hablo del mercado internacional y les diría pues hay una gran opción y que es totalmente diferente al desempeño económico que pudo haber tenido el país. Les doy un dato más. No solamente en el mercado de capitales existen las acciones, como lo saben. Hay otro tipo de instrumentos y déjenme hablarles un poco de la reina del mercado desde mi punto de vista. ¿Y por qué lo llamas así? Los fideicomisos de bienes raíces o las famosas fibras en México que surgen desde el año 2011 a la fecha y que hoy en día más o menos se ha financiado en números redondos cerca de 180,000 millones de pesos y que le ha dado una transformación totalmente diferente a la arquitectura mexicana, sobre todo en 4 plazas muy específicas del país, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Estado de México. Y a partir del año 2011 pues se ha convertido en uno de los vehículos más interesantes para el público inversionista e incluso también para el público emisor. Pero en el caso del público inversionista, ¿por qué ha sido tan demandado o tan querido este instrumento? Pues porque contempla lo mejor de los mundos. ¿Y a qué voy con esta explicación? Cuando tú le preguntas a la abuela, ¿en qué debería yo de invertir? La abuela te va a dar 2 recomendaciones frecuentemente. La primera es compra dólares y la segunda es cómprate una casa. En el caso de la primera, yo podría decir, pues la abuela a lo mejor vivió en sistemas o regímenes cambiarios donde pues no había esa posibilidad de que el tipo de cambio regresara. Muy probablemente si alguien le hizo caso a esta recomendación cuando Trump tomó el poder, por ahí que llegó sobre niveles de 22 o 23 pesos el tipo de cambio, pues hoy en día estaría llorando, ¿no? Porque pues el tipo de cambio anda sobre los niveles de 18,5. Y en el caso de un régimen flotante o variable como el que tenemos, creo que sería una inversión altamente arriesgada el poder invertir pues en monedas o en tipos de cambio. En el caso de la segunda recomendación que hizo la abuela, la parte de invertir en un bien inmueble, por los grados de plusvalía que puede tener este bien inmueble, imaginemos solamente pues cómo se generó Santa Fe. Sé que hay muchos jóvenes aquí, pero los que no lo sepan, Santa Fe tenía una gran cantidad de basureros alrededor y hoy en día pues estás hablando de una cantidad de inmuebles o de bienes raíces que podrían estar teniendo una evaluación similar a las de Manhattan, por ejemplo, ¿no? Entonces imaginen esa cantidad de valor que ha tenido pues esas diferentes plazas. Para no irnos muy lejos, el caso de la zona dorada de Reforma.
La zona dorada de Reforma ha tenido un crecimiento exponencial desde que aparecieron los 3 Reyes Magos enfrente de Chapultepec, y no estoy hablando del 6 de enero, sino más bien de la Torre Mayor, de BBVA y las otras torres, que hoy en día, en palabras de Fibra 1, no mías, más o menos el metro cuadrado en esa zona dorada se cotiza alrededor de $180,000. Este edificio podría tener una evaluación aproximada de los 2.700 millones de dólares. Entonces vemos cómo pues, invertir en un bien inmueble, como dice la abuela, sí podría ser algo ampliamente redituable. Pero lo que no dijo la abuela es el grado de liquidez de ese bien inmueble. Hay algunas historias tristes donde alguien se puede comprar una casa, todo el mantenimiento que le genera esa casa, y después por una necesidad quererla vender, y pues no hay ningún comprador disponible para poder adquirir ese bien inmueble. Y al final, para no hacerles el cuento largo, pues seguramente el dueño de ese inmueble pues tendrá que rematarlo a lo que lo compró, hay un impacto inflacionario, más todos los gastos que se le invirtió, y probablemente pues termine perdiendo. Imagina que en un instrumento financiero tienes lo mejor de los mundos, una alta liquidez. ¿Qué significa esto? Que se pueda comprar y vender como una acción, y que el precio al que a ti te convenga vaya cambiando al paso del tiempo, más o menos en un periodo de tiempo similar a este. Y que tú, en el momento en el que el precio llegue a esos momentos que a ti te conviene, lo puedas comprar de inmediato. Los grados de bursatilidad que tienen los instrumentos de fibras pues son altísimos, como cualquiera de las 35 que conforman el IPC, por ejemplo. Por lo cual podríamos decir, este sí podría ser un consejo mucho más redituable, o acompañarlo a lo que te decía la abuela. Y al final del día sigue siendo un bien inmueble en el cual va a sufrir plusvalía, y un bien inmueble que tiene una característica muy importante: se adquiere para rentar. Y esto no lo olviden, porque al final del día, si se adquiere para rentar, quiere decir que el que compra un título en fibra pues va a vivir de sus rentas. El día de ayer, a lo mejor alguien que tú escuchabas y decías, pues yo vivo de mis rentas, pues a lo mejor te imaginabas un magnate y demás, pero hoy en día puede ser cualquiera de nosotros que puede estar viviendo de las rentas de un edificio, de una universidad, de una gran almacenadora, de una bodega o una mini bodega. Hoy la manera en la que se ha diversificado el mercado de las fibras pues también ha sido algo muy espectacular, y yo concluiría diciendo que el rendimiento del índice fibra que tiene la Bolsa Mexicana y Standard & Poor's menciona que en el año 2018 el rendimiento fue de alrededor del 36%, y esto tienes que aumentarle los beneficios fiscales que significa haber invertido en este tipo de instrumentos. Por lo cual, pues yo te diría, la mesa está puesta. Hay una gran cantidad de instrumentos en el mercado de capitales a los cuales puedes tener una facilidad como nunca antes hoy en día se puede tener, a partir de contratos de intermediación financiera muy bajos, y donde tienes una gran cantidad de menú de opciones para que tú puedas conformar un portafolio de inversión que te acomode, que te sientas tranquilo, que no te estresen demasía, y que obviamente pues le des el tiempo suficiente para comenzar en la generación de un patrimonio hacia futuro. Creo que pues hasta el día de hoy los instrumentos no convencionales, estos famosos SECADES, fibras energéticas, luego hablaremos de ella en otro evento, los ERPIs, los SPACs y los que vienen por delante, porque algo que se ha demostrado en las bolsas del mundo y en la mexicana desde 1894 a la fecha es que los instrumentos financieros se van adaptando a las necesidades de la propia humanidad, y hoy hablar de instrumentos de la economía verde, instrumentos que tienen que ver con esa parte de responsabilidad social, pues vienen por delante una gran cantidad de instrumentos, y que obviamente pues los inversionistas, tanto los emisores, además, pueden aprovechar en un lugar como este, la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias.